Marca España. Radio Exterior de España. Y seguiremos en el mundo de la empresa porque cada vez son más los españoles que salen fuera a trabajar en multinacionales españolas y extranjeras. Paula de Arte, ¿con qué se van a encontrar estos emprendedores? Cuéntanos, buenos días. Buenos días, pues si hablamos de directivos o profesionales cualificados, parece que lo que se encuentran es un buen recibimiento. Son apreciados en el exterior y buena prueba de ello es que cada vez hay más españoles con responsabilidades en multinacionales. De todas maneras, para saber lo que hay que hacer para aterrizar con buen pie en una multinacional en el extranjero, vamos a hablar con Andrés Fontella, director general de Fontevalue, un experto en gestionar capital humano dentro y fuera de España. Marca España. Síguenos en internet. rtve.es. Seguimos en Marca España, seguimos hablando de negocios, del mundo empresarial, pero desde otro punto de vista. En los últimos años son muchas las empresas españolas que se están volcando hacia el mercado exterior y los profesionales que están saliendo fuera para desarrollar su carrera. Queremos saber qué opciones tienen y qué se van a encontrar. Paula Duarte, cuéntanos. Queremos saber cómo aterrizar con buen pie en una multinacional en el extranjero y qué imagen hay de nuestros profesionales y directivos en el exterior. Como dice Sado, cada vez es más fácil encontrar españoles al frente de comités de dirección de compañías de todo el mundo. Saludamos ya a nuestro invitado, Andrés Fontella, socio fundador y director general de Fontevalue, que acumula 20 años de experiencia en gestionar capital humano en multinacionales de consultoría, tanto en España como en otros países. Bienvenido a Marca España. Buenos días, muchas gracias, Paula, adoración. Bienvenido. Gracias. La exportación de talento directivo español parece que se ha incrementado en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, el español, para empezar, tiene buena prensa. Yo creo que podemos empezar por ahí, por un dato positivo, ¿por qué no?, del que podemos presumir. Pero luego, por razones también coyunturales, el mercado español se ha quedado pequeño y eso hace que necesariamente las empresas españolas y el talento español salgan al extranjero. O sea que hay que hablar de una fuga de talentos o de globalización o un poco de las dos cosas. Pues yo hablaría de las dos cosas. Los dos son fenómenos que influyen en esa salida hacia el extranjero, desde luego. Pero de nuevo, con ese enfoque positivo, decir que el talento español cada vez se cotiza más, tiene buena prensa y eso hace que pues se sientan más invitados a abandonar un terreno cómodo como es la casa y la patria propia, en busca de aventuras en otros países. Ya nos dice que el talento español tiene buena prensa, pero vamos a hablar un poquito de esa imagen que hay en el exterior de los profesionales españoles. ¿Funcionan los estereotipos o cómo va la cosa? Bien, los estereotipos siempre hay que atenderlos con cuidado. A mi forma de ver, tienen un buen papel porque de alguna forma ayudan a conformar una imagen, ¿no? Para ser nosotros conscientes de cómo se nos ve y también en la recíproca, ¿no? Para ver cómo vemos nosotros a los demás. El español en general, como decía, tiene una buena imagen y esto es porque no es casualidad, tenemos un buen histórico, tenemos muy buenos antecedentes. España tiene una imagen excelente en el mundo y no solo conformada por el tejido empresarial sólido y el triunfo de muchas empresas destacadas en una gran diversidad de sectores, sino también, yo diría, si me permitís, también porque desde un enfoque pues más caleidoscópico, la imagen de España se va proyectando a través de distintas personas, eso es muy importante, la persona, pero en distintas instancias. Me refiero ahora a toda la actividad solidaria, a toda la actividad de participación en misiones de paz, por ejemplo, la labor de múltiples instancias que van conformando esa imagen de España. Uh-huh. ¿Y esa imagen es igual en todos los lugares? Pues bien, ahí podemos, no es igual, efectivamente, no es igual, pero yo distinguiría, por un lado, lo que es cómo cala la imagen en el mundo, ¿no? Cómo cala la imagen en el mundo. En esto apelo también a los estudios que hay del observatorio, ¿no?, de la Marca España, que por cierto el alto comisionado de la Marca España es encomiable la labor que están realizando para difundir toda la imagen. Y yo creo que además, y déjame que
que diga adoración, también todos tenemos ese papel personal de responsabilidad, de contribuir a que se proyecte esa imagen, ¿no? No hay que acomodarse en el colectivo al que se pertenece, sino que cada uno a nivel propio, a nivel individual tiene ese papel, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, la imagen de España pues no cala igual a nivel global. Podemos distinguir tres tipos y esto estoy ahora mismo haciendo referencia a los datos estadísticos, ¿no? Obtenidos, ¿no? Por un lado tenemos una imagen fuerte, potente y bien conformada en aquellos países del G20, por razones obvias, por nuestra participación, y desde luego los países de Latinoamérica y en general la Unión Europea, ¿no? Tenemos una imagen, por otro lado, más tibia, referido sobre todo a un más desconocimiento. No tenemos tanta presencia en zonas geográficas como es Asia en general y África. Son zonas que tradicionalmente no hemos estado muy presentes y por tanto todavía en aquellos países no se conoce bien, y ahora podemos también matizar y decir cosas, ¿no? Pero no se conoce bien la imagen de España. Y luego incluso hemos dicho imagen potente, imagen tibia y luego incluso imagen negativa. Hay países en donde hay una imagen negativa de España, y bueno, pues no nos va a sorprender. Hay dos países que podemos mencionar inicialmente. Uno es Venezuela, otro es Argentina. Yo confío que sea coyuntural, que sea por razones que sean transitorias, pero el tercer país, quizás el que quería mencionar, en donde existe una imagen negativa de España, es, sin ir más lejos, la propia España. Nosotros nunca somos uno profeta en su tierra, ¿no? Exactamente, ¿no? Los españoles realmente, bueno, pues no se sabe si porque somos muy exigentes, por propio complejo de inferioridad, autoestima, pero realmente entre nosotros nos acudimos bastante. O sea, que tenemos el enemigo en casa. Tenemos el enemigo en casa y yo creo que hay que superarlo. Podemos decir entonces que la Unión Europea, los países de la Unión Europea y Latinoamérica, exceptuando a lo mejor ahora Argentina y Venezuela, pues por tradición, por idioma también, son los destinos más fáciles para el profesional español. Efectivamente, Paula, yo creo, Europa es el principal socio comercial de España y por tanto formamos parte de Europa y es el destino principal, de hecho, de los españoles en el extranjero. Latinoamérica y los países hermanos de toda Hispanoamérica, pues por razones históricas estamos muy vinculados. El idioma desde luego es un elemento de unión, y hay de decir además que gracias precisamente a ese doble lazo que tenemos con Latinoamérica y con Europa, eso realmente somos un país privilegiado, ¿no? Pues somos un puente entre esas dos partes del mundo, que son dos de las tres principales zonas del mundo de influencia, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante. Pero efectivamente los profesionales de España pues van a estos países, ¿no? Y como nuevos destinos podríamos hablar de China, Asia en general, aunque allí seamos menos conocidos. Pues efectivamente, los datos estadísticos van demostrando que cada año se va penetrando la presencia de países, la presencia de nuestros conciudadanos en países pues más remotos como a lo mejor en el sudeste asiático, como Malasia, Indonesia, desde luego los países del Oriente Medio, en donde también, por cierto, no lo he mencionado antes, pero también la imagen de España es fuerte y buena en estos países, gracias a la labor de empresas españolas, y en general algún país africano donde también se empieza a tener presencia, y yo creo que es fenómeno de la propia también globalización, ¿no? ¿Qué es lo que más se valora del profesional o el directivo español? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Pues bien, el español, en primer lugar, podemos hablar del rigor. El español aporta un nivel formativo muy fuerte. No en vano, las escuelas de negocios españolas están dentro del top 10. Hay 3 escuelas de negocios españolas en el top 10 internacional. Pues esto evidentemente es una señal del buen nivel formativo, en este caso a nivel más empresarial, pero es verdad que también podemos destacar como otras disciplinas de formación universitaria, en este caso en España, son muy valoradas, muy cotizadas en el mundo entero. Podemos hablar de la ingeniería.
El ingeniero español en todas sus facetas, de telecomunicaciones, de ingeniería industrial, de caminos, de minas, etcétera, está muy cotizado, muy valorado. Otras especialidades, como puede ser la arquitectura, es también muy cotizada, también la medicina, ¿no? Nuestros médicos se van haciendo camino en todo el mundo, ¿no? Son disciplinas, es verdad, que por su propia naturaleza son internacionales, y desde luego, como decía, también la formación empresarial, ¿no? Por tanto, ese sería un primer campo, el tema rigor, gracias también al gran nivel formativo, y luego yo destacaría toda la faceta de habilidades, que apelando aquí a la inteligencia emocional, o cómo el español, la cultura en general, el sello, el marchamo cultura española proporciona pues una gran capacidad de adaptación. El español realmente es una persona que se integra bien, es una persona que va al extranjero y se relaciona, es una persona que no se circunscribe a guetos, sino que realmente hace un esfuerzo y le gusta y participa, ¿no? Tiene esa intuición pues para poder sintonizar bien con otras personas en el mundo entero. Entonces, esa sería una faceta, a mi forma de ver, muy destacable, unida a la humildad también. El español es humilde, no es arrogante. Yo creo que podemos consensuar o podemos estar de acuerdo, seguro, con estas reflexiones, porque cuando contemplamos a veces, y aquí podemos hablar de estereotipos, ¿no? Pero a otros nacionales, a otros extranjeros, a lo mejor que vienen a España, ¿no? Pues a algunos pues les notamos cierta arrogancia, ¿no? Y aquí, en cambio, el español pues no tiene. De hecho, pues España es una tierra también de acogida, ¿no? También se puede ver, digamos, esa es una señal de por qué el español luego se integra bien, porque igual que recibe bien, también se integra bien a donde va. Y hemos hablado, por tanto, de la formación, hemos hablado de la integración y capacidades personales, esa intuición, hemos hablado de la humildad, y luego, como dato también quizás que acompaña a todo, es ese carácter positivo, ¿no? Esa alegría. Yo creo que el español es una persona que disfruta, ¿no? Y va a un sitio y encaja bien, está a gusto, ¿no? No se queda ahí encerrado, ¿no? Disfruta, ¿no? Yo creo que se integra en la sociedad, el país al que va, ¿no? Y es optimista, ¿no? Y eso yo creo que es un dato que se valora también en la sociedad a la que va y en las empresas en las que participa, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué tendríamos que mejorar? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Bien, también eso, ahí también tenemos que mejorar, evidentemente. Yo diría, pues, quizás esa humildad a veces nos hace ser pues, más conformistas, ¿no? Pues que podemos hablar de cierto complejo de inferioridad, probablemente muy acusado también por el no dominio del idioma inglés, ¿no? Que es una asignatura pendiente, efectivamente. En esto estamos de acuerdo. Se han hecho grandes esfuerzos en los últimos años y nuevas generaciones de Erasmus, intercambios de todo tipo, pero todavía nos cuesta, y eso quizás nos pone una pantalla de dificultad, ¿no? que es necesario superar. Ese quizás sería el principal punto de mejora, yo diría. Hay que mejorar en el inglés. Bueno, si hablamos de otros idiomas, Paula, y otros idiomas, porque ahora el inglés es el idioma universal, pero realmente debemos también hacer ese esfuerzo por otros idiomas también pujantes, ¿no? El chino, sí, desde luego, en la Unión Europea es el alemán el que tiene la más fuerza, ¿no? Pero ¿por qué no? Una vez que uno hace el esfuerzo con el inglés, como ocurre en otras culturas, en los siguientes idiomas pues van más rodados. Bueno, si hablamos de sectores, ya nos decía que son muy apreciados, por ejemplo, nuestros ingenieros. ¿En qué sectores hay más presencia de profesionales españoles? Fundamentalmente el industrial. Ese es el sector que más domina y el que destaca. Y por lo demás, luego hay, están muy difuminados, están muy dispersos, ¿no? Hay multitud de sectores en los que los españoles están presentes por el mundo. No podríamos, ya desde luego, yo sí puedo destacar empresas del sector relevantes españolas que triunfando en el mundo, ¿no? Empresas del sector consumo, moda, retail, pues hay
empresas pues de gran repercusión, ¿no? Y son conocidos los casos de Inditex, de Mango, Desigual, ¿no? Que van expandiéndose y exportando una forma de hacer negocio, ¿no? Y luego pues en general sectores como las telecomunicaciones, donde España, una empresa como Telefónica, por ejemplo, empresas como Indra, ¿no? Que son empresas que tienen penetración en los principales proyectos y concursos mundiales, ¿no? Empresas del sector financiero como el Banco de Santander, que está presente a nivel mundial, empresas de ingeniería, ¿no? Pues como IDOM y tantas otras, empresas de los gigantes españoles como son el sector hotelero, ¿no? Empresas como Iberostar y muchas de otras del sector, en donde bueno, pues son múltiples los ejemplos, ¿no? Son múltiples los ejemplos. Y en el caso contrario, ¿cuáles son aquellos sectores en los que los españoles estamos bien formados, valemos, pero todavía no hemos dado ese paso de salir fuera? ¿Hay alguno en el que todavía carecemos ese impulso de salir al exterior? Pues no podría identificarlo ahora, Adoración. La verdad es que creo que la penetración es bastante generalizada en todos los sectores. Ahora mismo no me viene ninguno en donde especialmente tengamos que todavía hacer ese salto al extranjero. Pues está bien. Hablamos ahora, si le parece, desde la perspectiva del profesional que se quiere marchar fuera. ¿Qué debe hacer para afrontar con éxito la aventura? Muy bien. Aquí es importante apelar también, decíamos inicialmente, a la inteligencia emocional, ¿no? Cómo desplegar todas tus habilidades para poder, en el contexto al que vas, poder enseguida integrarte y triunfar, ¿no? Aunque tengamos esas habilidades, decíamos quizás culturales, que facilitan esa integración, tenemos que también pormenorizar y cuidar bien de qué forma lo hacemos, ¿no? Aquí, en primer lugar, diría cómo hay que ir de preparado, ¿no? Es necesario hacer un estudio, pues no se puede improvisar, la empresa o la institución que te contrata en otra parte del mundo, pues uno tiene que hacer el esfuerzo en comprender quiénes son, pero antes de eso comprender cómo es esa cultura, ¿no? Yo hablaría de una doble, por clasificarlo a nivel internacional, ¿no? Estilos de culturales mundiales, podemos hablar de dos, simplificando mucho. Uno es aquel que representa culturas más corporativas o colectivas, que serían todas aquellas en Asia, África, incluso también en cierta medida en Latinoamérica, en donde es más importante la armonía del grupo más que el individuo. Son culturas en donde es necesario también bueno, es muy importante la conversación, no se puede ir directamente al grano, es necesario en cualquier reunión que se tenga, pues es necesario pues hablar de conversación pequeña, que se dice también pues para poder generar una sintonía antes de entablar directamente un punto concreto, ¿no? En contraposición nos encontramos pues esa cultura más individual, ¿no? Que representa la Europa occidental, el entorno anglosajón, ¿no? Son zonas en donde pues se apela, es el individuo, ¿no? Es la persona, la acción, se va directamente al grano, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta a qué tipo de país va, ¿no? Pues para eso, para estar preparado, ¿no? Y luego, abundando más, pues desde luego decíamos la preparación y también saber tener en cuenta pues todos esos elementos que cambian o que conforman una empresa, ¿no? O una zona. Por ejemplo, hablo del estilo de vida, el balance vida-trabajo, la jerarquía, cómo funciona eso en ese entorno cultural, ¿no? Pues es muy diferente, en un país como en China, donde hay una gran cantidad, están volcados al trabajo, un país emergente, está en un momento en donde, claro, es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, donde vivimos con un estado del bienestar, el horario es muy respetado, el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Pues bien, uno tiene que ir preparado a esto. La jerarquía, pues en países de nuestro entorno, pues no hay tanta distancia con el jefe, ¿no? Por así decirlo. Pues, bueno, pues es un colega, puede haber una relación pues mucho más directa, desde luego mucho más próxima de la que puede haber un país en Asia, ¿no? Allí el jefe es el jefe y aquí yo recomiendo pues siempre pues saber guardar las distancias, ¿no? Seguirá creando una relación de confianza, pero será a lo largo del tiempo, no va a ser el primer día. Por tanto, uno tiene que saber guardarse, no puede pretender acometerlo todo el primer día.
Actualmente nos preparamos más para salir fuera, no sé si desde las escuelas de negocio. Pues sí, ese es un buen punto, Paula, y yo creo que además debemos reforzarlo más. Nos preparamos con el aprendizaje de idiomas, nos preparamos a la hora de aprender casos de empresas en donde de otros países, ¿no? Que también nos va dando esa forma de hacer negocio en otro sitio, pero quizás no hay todavía, insisto, y me parece un muy buen punto, no hay todavía una formación específica para la internacionalización. Es verdad que hay programas pues orientados a la exportación en donde estos temas se van tratando más, pero no de forma generalizada. No desde luego, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, no desde luego en la universidad, con independencia de la disciplina que estudies, porque el tema global va a formar parte de tu trabajo de una forma o de otra, bien porque tú te vas o bien porque Dios viene, y en cambio falta, yo sí que apostaría por una mayor formación en ese campo. Y no sé si hay diferencias pues por edades, por sexos, quién sale más fuera o quién se reclama más fuera de nosotros. Bien, pues diría segmentación por sexos y por edad, sí, y también por nivel profesional. Déjame que empiece por este último. Realmente son más demandadas las posiciones de directivas y dirección intermedia. De hecho, conforman el 50%, la mitad de todas las ofertas para trabajar en el extranjero son alta dirección o dirección intermedia. La otra mitad conformada sobre todo por posiciones técnicas y muy poco posiciones de base, ¿no? Eso es lógico porque esas posiciones son más fácilmente encontrables en los países donde están reclamando profesionales, ¿no? A nivel de sexo y edad, es todavía ahora mismo, según las estadísticas, es el colectivo masculino de un franja de edad entre 25 y 40 años el que más está saliendo. Ahora, claro, a medida que el tema internacional se va haciendo más común, se va también afinando. Me explico. Antes se salía por estos últimos años pues por necesidad, pero ahora cada vez más está surgiendo una figura y esta es curiosa, ¿no?, que es la del nómada internacional, donde ya antes todos ahora que tenemos nuestros círculos próximos, pues alguien que ha salido fuera, algún conocido, amigo, familiar, pero es que ahora lo que está pasando es que ese mismo familiar o otro es que ha estado en varios países, no ha estado en uno solo. Empieza a ser ya frecuente porque tienen un recorrido, ¿no? Exactamente. A medida que tenemos más experiencia internacional, pues claro, hay más histórico y por tanto hay un recorrido, ¿no? Entonces, y lo que está ocurriendo ahora mucho, volviendo es que mucho hombre y soltero. El que está también, sobre todo en los porcentajes, ¿no? El que más está saliendo fuera. Bueno, pues es una consecuencia también de la realidad o de la necesidad o de... Pues nos quedamos con esos datos porque tenemos que ir terminando ya. Andrés Fontenla, socio fundador y director general de Fonte Value, muchísimas gracias por haber estado en Marca España. Muchas gracias a vosotras, es un placer, es un programa que sigo porque me apasiona. Pues nada, es un placer también contarte como invitado y como oyente. Contar contigo. Muchas gracias. Gracias. Marca España. Radio Exterior de España.